¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente con Miruna Achín. Ella nos va a hablar en esta ocasión de un tema que está vinculado con la medicina y es el uso que se le dio a las lagartijas en el siglo XVIII para esta práctica. Gracias, Miruna, y si nos pudieras platicar sobre este asunto. Muy bien. Bueno, quisiera empezar con una publicación de 1782 que se publica en Guatemala. Es un médico español, José Flores, que publica un pequeño panfleto de unas cuantas páginas donde relata sus experiencias un poco etnográficas en un pueblo en Guatemala donde había observado que los indígenas usaban lagartijas para curar ciertas enfermedades. El llamado mal venéreo, que hoy asociaríamos tal vez con sífilis y con toda una serie de enfermedades venéreas, el llamado cancro, el cáncer, y varias otras para las cuales pues, no tenemos, o si tenemos nombre sería muy anacrónico tratar de ubicarlas o identificarlas de esa manera, ¿no? Entonces este pequeño libro viaja a la Ciudad de México en aquel momento, en el siglo XVIII, y da luz a pues es la raíz de una serie de debates muy acérrimos, ¿no? De finales de esa década de 1780, donde participan algunos de los ilustrados más importantes de la Nueva España, entre ellos Antonio de León y Gama, que entre otras cosas trabaja en la Casa de Moneda, es astrónomo, pero se mete en este debate sobre las lagartijas, ¿no? Primero quisiera ubicar esto en un contexto, el contexto de la materia médica en la Nueva España. Desde el siglo XVI en adelante, desde cuando llegan los españoles, les interesa muchísimo entender qué usan los indígenas para curarse, para curar las enfermedades propias del Nuevo Mundo, ¿no? Entonces empiezan a hacer compilaciones de sustancias, de plantas medicinales, de animales que pueden servir para curar, y son varios. Entonces, incluso mandan médicos de España a la Nueva España y a Perú también y a la región de La Plata, justo con ese propósito de ir recopilando información. También a finales del siglo XVI hay una serie de preguntas que pretenden informar, inventariar sobre el Nuevo Mundo, las llamadas relaciones geográficas de 1570 en adelante, donde justamente se mandan a todo el territorio novohispano y hay preguntas así sobre recursos naturales, dónde están los ríos, dónde están las montañas, dónde están las minas, cuántos indígenas hay, en qué trabajan, cuáles son las enfermedades y cuáles son las curas de esas enfermedades. Entonces va recopilando esta materia médica local. A lo largo del siglo XVI, el siglo XVII, los jesuitas van a hacer un trabajo muy importante de recopilación de materia médica, ¿no? Y se va a clasificar según sistemas de clasificación europeas, o sea, dentro de una medicina de los humores, ¿no? De los equilibrios, llamado equilibrio de los humores, que son el humor colérico, flemático, bilioso y melancólico, ¿no? Entonces cada una de estas plantas y animales, ¿no? va a ser ubicada por sus efectos, por su apariencia en una de estas diferentes categorías, ¿no? Y es así un poco como se van curando los cuerpos, ¿no? O sea, a los españoles les interesaba muchísimo eso porque pues la idea es, no era exactamente un decrecimiento demográfico, aunque pasa, sino sí que querían mano de obra y almas para evangelizar, ¿no? Ya para el siglo XVIII ocurre, se siguen haciendo este tipo de recopilaciones, ¿no? Pero sería a finales del siglo XVIII cuando hay un impulso muy importante
otra vez de recopilación de todo tipo de prácticas, de sustancias, de recursos, ¿no? Y justo en ese contexto también, el contexto que ya de la expulsión de los jesuitas, o sea, ya no tienes esta orden que daba educación a las élites novohispanas, en ese contexto también se van forjando nuevas instituciones, ¿no? Que van a ser las cátedras de botánica, de minería y la Real Cátedra de cirugía también, ¿no? Se va fundando, ¿no? ¿Eso con qué propósito? Con el propósito de ir sistematizando los conocimientos locales novohispanos y también de ir tratando de ubicarlos dentro de sistemas que ya se están forjando en Europa, o sea, como el sistema taxonómico linneano, ¿sí? O sea, la idea es cómo vamos a clasificar esta flora y fauna novohispana para hacerla universal, para que tenga una especie de relevancia más allá de los nombres locales, ¿no? Entonces tenemos que imaginarnos llegada de este pequeño panfleto, ¿no? De las lagartijas en este contexto de racionalización de los saberes en la Nueva España, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho el debate, no tanto para ver quién tiene razón y quién no tiene razón, ¿sí? Porque eso hoy en día se siguen usando. De hecho, lagartijas, hay partes de México, en Michoacán, me han contado que usan lagartijas. Incluso en la medicina contemporánea se ha demostrado, por ejemplo, que los cocodrilos, o sea, sangre de algunos reptiles como cocodrilos tiene valores antibióticos, ¿no? Justamente porque ellos están allá en lodo y se están siempre lastimando, ¿no? Entonces se curan muy fácil, ¿no? Entonces sí se ha demostrado que tienen eso. Pero el chiste aquí no es tanto ver si tenían razón o no tenían razón, o quién sí, quién no, sino tratar de ubicarlo en un sistema de valores, un sistema de conocimientos y de creencias más bien de finales del siglo XVIII, ¿no? Una de las cosas que me interesa a mí mucho en este debate de las lagartijas es ver, como dije, no quién gana, porque al final no gana nadie. Entonces estaba un poco diciendo que no, lo que me interesa en todo esto no es tanto quién tiene razón al final. Esta sería una posición bastante anacrónica, ¿no? Y de hecho, en este debate que involucra por un lado a León y Gama, que es un local, es un erudito, un ilustrado local novohispano, contra unos cirujanos recién llegados de España. Pero en realidad el debate nunca acaba, y no acaba por razones que nos parecerían sorprendentes hoy en día. Falta de papel, ¿no? Falta de suscriptores, porque muchas veces pues uno tenía que tener suscriptores para poder seguir publicando, ¿no? O sea, no había dinero para publicar, ¿no? Entonces, en realidad las publicaciones que tenemos de finales del siglo XVIII son de gente acaudalada, que podía mantener un nivel de publicación, ¿no? Entonces, si no tenía suscriptores, pues última entrega en este debate está todavía en manuscrito, está todavía y bueno, ya no está inédito porque yo lo publiqué, pero hasta muy reciente estaba en forma manuscrita, o sea, no se publicó en el siglo XVIII, ¿no? Entonces no es tanto quién tiene razón, sino cuáles son las reglas del debate, lo que me interesa, cómo demostrar la eficacia de las lagartijas para curar ciertas enfermedades, ¿no? Primero es muy importante tomar en cuenta, antes de ver las reglas de debate y qué es lo que debaten, es importante una cosa que no he mencionado. Realmente a finales del siglo XVIII hay mucho interés por la corona española de producir todos estos nuevos conocimientos para competir en un mundo donde pues antes no tenía tanta competencia, pero ahora está compitiendo por drogas y sustancias medicinales contra Inglaterra, contra Francia, la República Holandesa, dominan el mercado prácticamente, ¿no? Entonces también España, el Imperio Español, tiene mucho interés en producir sus propios conocimientos sobre toda esta materia que está en el Nuevo Mundo. Y hay otro asunto importante, es la sustitución del mercurio. Para curar toda esta gama de enfermedades que es un conjunto de cosas que, como dije al principio, no me gusta separarlas y decir que tal es aquello, porque es muy difícil hacerlo, porque incluso
los síntomas cambian, ¿no? O sea, nos enfermamos según nuestra época en la cual vivimos, ¿no? Entonces, uno de los intereses es realmente eliminar o tratar de combatir lo más posible el uso del mercurio, que es lo que se está usando contra enfermedades venéreas, por ejemplo, ¿no? Que es muy dañino. ¿Sí? Entonces lo que están buscando son sustancias que tienen efectos similares. Entonces empiezan a usar lagartijas justo porque provocan algunos de los efectos que provocaba supuestamente el mercurio, que es mucha salivación, sudor. Entonces se supone que el virus, pero le dicen venéreo, pues, saliera por allá, ¿no? Entonces hay toda una serie de sustancias que están probando. Las lagartijas no son las únicas ni las últimas, pero van a ser muy importantes en este momento porque este pequeño panfleto le va a dar la vuelta al mundo. Se llega hasta la India y se publica, y los ingleses se involucran con lagartijas en la India. Entonces en Bolonia llegan a las escuelas de medicina, en fin. Entonces, ¿qué es lo que están debatiendo nuestros médicos, nuestros cirujanos contra este polifacético ilustrado Leonigama? Están debatiendo primero desde el punto de vista clínico, ¿no? O sea, toman enfermos y empiezan a hacer, sobre todo los cirujanos, porque lo tienen en la escuela de cirugía, ¿no? Y son de las primeras pruebas clínicas que se están haciendo. O sea, les están administrando sustancias y hacen sus observaciones de casos para ver cuántos se curan y cuántos no, y deciden que no, o sea, más bien no. Hay otro nivel del debate que es el nivel químico, ¿no? Del análisis químico, ¿no? Que es sumamente interesante también, justamente viendo cuál es el efecto de estas sustancias de las lagartijas en el cuerpo, ¿no? Entonces tienen toda una serie de teorías. Una de ellas que las sustancias de la carne de las lagartijas, que no la logran aislar en ningún momento, no es que hay, a pesar de hablar del específico, ¿no? Porque se llama específico contra tales y tales enfermedades, a pesar de hablar de eso no aísla ningún específico, ¿no? Ninguna sustancia en particular. Más bien se toman carne de lagartijas casi crudo, casi viva, así la comen, la despejan y se la comen, ¿no? Y efectivamente la idea es imaginarse qué efecto tiene, ¿no? Y en uno de ellos es, pues, en esta medicina de los humores, es un efecto de equilibrar los efectos de las enfermedades. Pero también hay cosas físicas. Por ejemplo, el mercurio se supone que bombardeaba las células, ¿no? Los átomos, les decía, ¿no? De otras enfermedades, ¿no? Porque es tan pesado el mercurio que así actuaba. Entonces hay toda una serie de debates de qué están haciendo en el cuerpo estas sustancias, ¿no? A mí un nivel del debate que me parece sumamente interesante es el de las clasificaciones, ¿no? Lo que hace Leonigama en este debate es tratar de entender, más allá de las lagartijas, de solamente las lagartijas, entender de qué nos sirven las clasificaciones indígenas de las cosas. Porque este es un momento cuando, como estaba diciendo, se empieza a utilizar, sistematizar la botánica, usando las clasificaciones de Linneo, la botánica y también la fauna, la flora, toda, no solamente la botánica, la zoología también, ¿no? Entonces, hay toda una serie de novohispanos en este momento que están diciendo que, bueno, también los sistemas universales de clasificación, pero lo que están eliminando a tratar de clasificar las cosas de manera universal, de estas taxonomías que son en latín, ¿no? Al hacer eso se pierde el conocimiento del uso de las cosas. ¿Por qué? Porque las palabras para referirse a estas cosas en general son en náhuatl, ¿no? Las lagartijas se llaman Quetzalcoatl, por ejemplo, ¿no? Las palabras en sí importan. Las palabras en náhuatl son aglutinantes, ¿no? Entonces es una lengua aglutinante que va aglutinando raíces. Entonces, para formar una sola palabra, en una sola palabra entendemos cómo es la cosa de la cual se habla y para qué sirve muchas veces, ¿no? Entonces, al
armar estas taxonomías universales, lo que están diciendo estos eruditos novohispanos, no solamente León Gama, también José Antonio Alzate y Ramírez, que es contemporáneo, ¿no? Están diciendo hay que seguir usando, no nos sirven las taxonomías que vienen de fuera, las que nos sirven son estas. Y los dos se dedican a hacer, de hecho, diccionarios de plantas en la Nueva España, de animales en la Nueva España, justo para diccionarios en náhuatl, ¿no? O sea, de la palabra náhuatl, después su pues, traducción, si quieres, ¿no? Al español, y con toda una serie de usos, de descripciones que están incluidas en la propia palabra, en el nombre de las cosas. O sea, el nombre de las cosas es más que un nombre, ¿no? Detrás del nombre vienen todas estas cualidades, ¿no? Que pueden ser físicas, pero también pueden ser utilitarias, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo que está en juego en este debate entre los recién llegados cirujanos españoles, ¿no? Y los novohispanos en México, ¿no? Es algo más que un debate sobre historia natural, ¿sí? En la Nueva España no se podían dar debates políticos, ¿sí? Está prácticamente prohibido hablar de política en periódicos, o sea, nadie habla del rey, del virrey, ¿no? Pero la manera de hacer conocimiento, preguntas sobre la naturaleza novohispana, es también una manera de intervenir en la política, ¿no? Y hablar a favor de los conocimientos locales, presentarse a sí mismos como guardianes de esos conocimientos locales, ¿no? Estos novohispanos ilustrados, en un momento justamente cuando a los novohispanos se les está eliminando de la participación política. Es en plena época de las reformas borbónicas, ¿no? Cuando los novohispanos nacidos en México, los criollos nacidos en México, tienen cada vez menos injerencia en la política, ¿sí? Los virreyes llegan con sus propias gentes de España y se van, ¿no? Es una forma como bastante neoliberal, globalizada, ¿no? De hacer política, economía, todo eso, ¿no? Y estos vienen y tratan de intervenir a través de sus debates sobre naturaleza, y hay muchos más, o sea, no son solamente los debates sobre lagartijas en ese momento, hay debates sobre manchas del sol, sobre el temperamento de la Ciudad de México, sobre el lago de Texcoco, sobre justo cómo nombrar las plantas en la Nueva España, ¿no? Donde vemos este intento de intervenir y de participar de los novohispanos en la política. En otras palabras, la ciencia es política, nunca ha sido otra cosa más que política.